En esta sesión vamos a ver otras modalidades del delito de homicidio, porque están previstos en los artículos 314 y 319 el delito de homicidio a título culposo y a título ultraintencional. Ya saben ustedes que tanto la ultraintención como la culpa en el Código Penal uruguayo solo puede, según el artículo 19 del Código Penal uruguayo, solo pueden ser castigados esos delitos si están expresamente previstos por la ley penal. Es el caso de estos dos artículos que les decía. El artículo 314 refiere al homicidio culposo y dice que el homicidio culpable será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. La aplicación del máximo se considerará especialmente justificada, salvo circunstancias excepcionales, cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias. Ahí estamos viendo exactamente una forma excepcional, o sea, de castigo excepcional, de dos formas. Porque estamos hablando de culpa, y la culpa solo procede, como ustedes recuerdan, según el artículo 18 del Código Penal, cuando pudo haber sido previsto el resultado dañoso y no lo fue, por las formas de la culpa que están previstas, que son imprudencia, impericia, negligencia, y una cuarta que tiene su especial incidencia en este delito, que es la violación de leyes o reglamentos. Como ven ustedes, la diferencia de castigo es muy importante, pero de todos modos sigue siendo una pena que puede llegar a ser muy alta, 8 años de penitenciaría. Y es lógico, estando al frente de un bien jurídico tan importante como lo es la vida humana. Y la obligación que tenemos de ser cautelosos, cuidadosos en este sentido, cuando generamos situaciones que pueden ser peligrosas y terminan en un daño causado. Por eso les digo, no estamos aquí ante un delito de peligro. Los delitos culposos de peligro, bueno, ya saben ustedes, ¿no? En cambio, en este caso, el delito culposo requiere, sí, como todos, el daño causado resultante en una muerte. Es necesario, desde el punto de vista objetivo, la producción del resultado muerte, una actuación del causante, por lo tanto, sin el cuidado objetivo requerido en forma general para cualquier integrante de la sociedad. O también uno podría decir, no, requerido en la situación concreta. Por ejemplo, el médico con respecto a un paciente no tiene los mismos conocimientos, mejor dicho, tiene mucho más conocimientos que un pariente que pueda estar al lado, que es otra persona, un hijo, que incluso hasta puede ser menor de edad, o un simple acompañante, o quizás un enfermero. Habría que ver las competencias del enfermero también, si son lo suficientemente poderosas como para haber podido determinar en ese caso, haber previsto en ese caso el resultado dañoso. Como decimos, el médico pudo haber actuado de manera imperita. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta, no tenía los conocimientos suficientes para detectar esa muerte previsible, y también pudo ser por negligencia. El médico sí se dio cuenta de que tenía que actuar de determinada manera, tenía que darle determinado remedio a tal hora, y sin embargo se olvidó, no lo anotó en la historia clínica, en la enfermería
no supo en definitiva actuar porque no estaba ordenado. Bien, desde el punto de vista subjetivo, obviamente el resultado no debe haber sido querido, porque si no sería doloso, ni asumido tampoco, intencional, a título de dolo eventual. Obviamente, en este caso, la gran diferencia con el dolo eventual es que no fue previsto el resultado dañoso. En el dolo eventual, por contra, sí está previsto y sin embargo seguimos actuando de una manera, como decía Bayardo, como un egoísta indiferente. Y bueno, si pasa, pasa, ¿qué vamos a hacer? Pero yo lo preví, tenía la competencia suficiente. No es que fui negligente, actué de otra forma, dejando quizás que las circunstancias ocurrieran por sí mismas, pero yo podría haberlo evitado. Ahí tenemos también la famosa responsabilidad por la posición de garante. Recuerdan ustedes que está prevista en el artículo 3 del Código Penal. Obviamente, como todo delito culposo, no admite la tentativa ni ningún grado de coparticipación criminal. Se le imputa en definitivo al individuo, al sujeto activo, el haber producido un resultado evitable. La esencia del delito comisivo imprudente, culposo, es haber actuado con falta del cuidado requerido. Las formas que reviste el delito culposo en Uruguay, como ya lo vimos, puede ser imprudencia, impericia, negligencia, pero aquí me voy a referir especialmente a la violación de leyes o reglamentos. Otro lo hemos visto ya en otras circunstancias. Pero el tema de violación de leyes o reglamentos plantea aquí un caso muy propio, digamos, de esta situación, y es el sujeto que mata a una persona porque va circulando con un vehículo y le piden la libreta de circular para poder conducir. Y el sujeto no tiene libreta, pero no tiene libreta porque no la trajo, porque se la olvidó o porque ni siquiera la sacó. Sin embargo, en estos casos, el porte de libreta, el tener la libreta, lo que arroja es una presunción de que el sujeto sabe manejar. Y al revés, si el sujeto no tiene la libreta, lo que hace es agregar una presunción, un indicio, mejor dicho, un indicio, de que el sujeto no sabe manejar. Y por lo tanto pudo haber sido esa la causa del homicidio involuntario culposo, por violación de una ley o reglamento. Obviamente, también podemos violar el reglamento yendo a un exceso de velocidad y llevando, sin embargo, nuestra libreta de conducir encima. Aquí lo que pasa es que también hicimos una conducta, digamos, imprudente, o sea, fuimos más allá de lo que la prudencia permite, porque actuamos de una manera peligrosa, contrariando además una norma específica que dice que hay que obedecer a las indicaciones de la velocidad de circulación indicadas en las rutas o calles. El homicidio ultraintencional está previsto en el artículo 319 y dice así: si del hecho derivare la muerte de la persona agredida o una lesión más grave de la que pretendía inferir, la pena será la del homicidio o la lesión disminuida de 1/3 a la mitad. Vean ustedes que este artículo 319 está previsto inmediatamente después de la tipificación de los delitos de lesiones. El legislador, en lugar de regular específicamente y solamente el delito de manera autónoma, homicidio ultraintencional, prefirió legislarlo conjuntamente con el delito de lesiones
en el artículo 319. Y la letra es clara, en el sentido de que si el hecho deriva la muerte de la persona agredida, la que pretendía inferir, en este caso la lesión pudo haber sido simplemente muy leve, y sin embargo termina con un resultado muy grave, terminó con la muerte. ¿Por qué? Porque al sujeto se le escapó del control el nexo, mejor dicho, el resultado dañoso que provenía de su acción. Su acción llegaba hasta cierto punto. Por ejemplo, pegarle una trompada. Y el sujeto cae y se golpea en la nuca con el canto de la vereda o de una escalera. Bueno, el sujeto activo lo único que hizo fue darle, quizás provocar un traumatismo o eventualmente una lesión si le provocaba alguna rotura, pero las consecuencias del acto no eran propiamente las de matar. Y el sujeto, evidentemente, con su actuación, no está, digamos, de manera controlada causalmente, dirigida a producir la muerte del sujeto. Eso se ve, las mismas circunstancias del caso nos están hablando del grado de la culpabilidad. Entonces, en este caso, el sujeto que quiso lesionar y terminó matando, o lo mismo cuando veamos el delito de lesiones, quiso infligir una lesión y provocó otra más grave, ahí tenemos un caso típico de un delito ultraintencional, que lo que requiere en la base es el dolo y la culpa en el ápice. O sea, en el dolo yo estoy previendo efectivamente que le voy a provocar un chichón, un moretón. ¿Por qué? Porque le pegué un piñazo bien dado al sujeto en la cara. Sin embargo, había una situación posterior que no pude prever, porque para mí era realmente imprevisible, en la que el sujeto se dio contra el canto del cordón de la vereda. ¿Y eso qué es? Es la previsión de algo impredecible, la imprevisión de algo que era predecible. En realidad habría que ver las circunstancias, porque si realmente era previsible y no previó, estamos dentro de esta culpa que completa el dolo que está en la base de golpear. Pero si era absolutamente imprevisible, bueno, ahí lo que tenemos es una interrupción del nexo causal, y por eso hablamos de la concausa. La concausa es independiente a la voluntad del sujeto. Y podríamos decir que también es independiente al accionar del sujeto. ¿Por qué? Porque la acción del sujeto, ya les digo, llegaba a determinar, producir, si acaso, un traumatismo, pero nunca la muerte del sujeto. Hay otras circunstancias en las que el resultado muerte puede ser previsto, aunque los medios empleados no sean idóneos. Ejemplo, la del sujeto que se sabe que tiene un problema cardíaco y una persona con ese conocimiento le provoca un susto muy grande y la persona deja, o sea, le da un ataque cardíaco y muere ahí. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí no es que tengamos simplemente un hecho, como se vio cuando estudiamos el homicidio doloso, un sujeto que lo que quiere hacer es matar a la persona por un medio no idóneo. Acá lo que puede pasar es que el sujeto recibe el susto y la otra persona quizás no lo sabía, y sin embargo la persona termina muriendo de ese problema, o sea, de un infarto.
Por eso, distinto es si la persona sabe que tiene ese problema cardíaco que si la persona no lo sabe. Es previsible que todo el mundo pueda tener un problema cardíaco, cardiovascular. Sí, teóricamente es previsible, pero uno no le puede exigir esa teoría a un ciudadano común y corriente, sino que realmente se exige un conocimiento especial sobre el sujeto en cuestión. Por eso, en algunos casos, lo más difícil será saber si el exceso del resultado es a título de dolo eventual o si realmente fue a título ultraintencional. Si quiso cometer un delito de lesiones, el resultado más grave se le va a imputar a título de dolo eventual solo si lo previó. Solo si previó la muerte. Si no previó la muerte, entonces el sujeto no será responsabilizado de manera dolosa. ¿Pero por qué? Porque el resultado muerte, si bien era previsible, no fue previsto. Ahora, distinto es el caso del dolo eventual. El caso típico que se pone en todas las clases, cuando el sujeto está acompañado por un amigo que es cazador y están buscando el jabalí y van caminando varias horas y en un momento dado ven que es conveniente separarse para ver si cada uno en función de su ubicación puede lograr encontrar un animal, porque han visto huellas, etc. Y lo cierto es que efectivamente uno de los cazadores ve que en un momento se mueve a lo lejos una rama o ramas de unas plantas que están plantas de tamaño, podría ser de un hombre, y el sujeto dice para sí mismo: bueno, pero si yo disparo acá, ¿no será a mi amigo y compañero de casa al que voy a matar? Y bueno, si es paciencia, yo no lo quiero matar. En cambio, si es el chancho, vamos a intentar así lo matamos al chancho. Y efectivamente, después se demuestra que el sujeto mató a su compañero de tarea, a su compañero de cacería. Entonces, este sujeto no se puede decir que quería realmente la muerte del compañero suyo, de una manera directa, sino que lo quería, podríamos decir, de una manera, como dice Bayardo Bengoa, de manera egoísta. No, yo prefiero el chancho antes que a mi compañero, ¿no? Parecería como que hubo una opción de ese tipo por parte del sujeto. Pero lo que está claro es que lo previó. Y entonces, si lo previó, ingresamos en el ámbito del dolo eventual y no de la culpa. Porque si hay culpa, recordemos que la esencia de la culpa es la imprevisión de lo previsible. Por otro lado, se suele hablar de que la culpa exige una base lícita, porque la ley está en ese artículo, el artículo 18, expresa de una manera, quizás con una mala traducción o probablemente quizás una confusión del legislador, pero lo cierto es que se exige que en la base de la culpa exista un hecho lícito. Entonces, ¿cuál es el hecho lícito? En este caso, por ejemplo, el compañero que estaba andando con su sujeto, con su compañero de cacería,
y estaba por matar a un chancho, bueno, hay que ver ahí cuál es la base ilícita. Bueno, la base ilícita del acto es causar un riesgo a una persona indebidamente. ¿Por qué? Porque el sujeto este que yo estoy, o que yo acabo de matar, porque preferí primero hacerle correr un riesgo antes que perder el chancho, entonces en ese caso tenemos una situación de riesgo ilícito en la base. El riesgo lícito proviene, por ejemplo, de conducir. Yo estoy conduciendo con todas las precauciones y, sin embargo, no preveo que pueda haber alguien que circule en dirección contraria a mí. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de especial paz en la ciudad, como puede ser lo que está sucediendo ahora lamentablemente por el virus, ¿no? Pero en este caso el sujeto está actuando previendo realmente la posibilidad de que algo pueda suceder. Siempre lo prevé. Lo que pasa es que en este caso específico dice, no, yo igual voy a seguir porque en estas circunstancias no voy a encontrar a nadie. Y termina pechándose con otro automóvil, provocando eventualmente un delito de daño, o pechándose contra un peatón que estaba allí en un lugar con poca visibilidad y lo termina matando. Bueno, habrá que ver después si el sujeto iba conduciendo en condiciones reglamentarias o si iba a exceso de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver, de calificar su conducta desde el punto de vista de la culpabilidad. Pero en principio, el sujeto, cuando se lanzó a conducir, había previsto el daño como imposible. ¿Por qué? Porque no había nadie en la ruta. Entonces digo, bueno, si no hay nadie en la ruta, yo voy a funcionar perfectamente, incluso puedo ir más rápido. Y voy a ir más rápido porque prefiero llegar antes. Entonces, acá tenemos una previsión de un resultado, en principio lícito, aunque lícito es el hecho de conducir, pero si estoy conduciendo a una velocidad superior a la permitida, ahí ya el hecho es ilícito. Y entonces el Código Penal dice que solamente procede la culpa cuando estoy actuando en la base, en mi conducta desde el punto de vista de la culpabilidad, haciendo un acto desde el punto de vista legal lícito. Bueno, pero entonces hay un montonazo de delitos que quedarían afuera, como por ejemplo el sujeto que sin porte de armas empieza a hacer gestos con un arma cargada y termina lesionando a un compañero que estaba ahí en el mismo balcón, porque estamos todos en el balcón, ¿no? Y el compañero termina muriendo. Bueno, en este caso el sujeto está actuando de manera ilícita en la base, en la conducta inicial. ¿Por qué? Porque el porte estaba actuando sin porte de armas y por consiguiente está actuando de manera ilícita. Y en este caso no se puede imputar la culpa. Ahí hay evidentemente un error. Yo lo trato en un artículo aparte. Si quieren lo pueden buscar. Y yo entiendo que el sujeto que comete un ilícito culposo también puede tener en la base un hecho ilícito. Es más, lo que habría que decir es que lo realmente propio del delito culposo en cuanto a la base de su actuación es precisamente la ilicitud, ¿no? Es decir, si yo entro a una casa de noche y veo adentro de repente que se abre una puerta, bueno, si yo entro con un arma, yo entro con el arma y disparo. Y resulta que
la persona que abrió la puerta era un niño. Entonces, ¿eso quedaría excluido de la culpa? Bueno, es muy discutible porque en realidad lo que hay allí es un delito a título de dolo eventual. Porque cualquiera que entra en una casa de noche sabe que algo puede aparecer. Por lo tanto, entra por un lugar discreto, con una llave apropiada, etcétera, etcétera. Es cierto, también uno podría decir, bueno, sí, pero el sujeto que entró a la casa ajena estaba seguro de que no había nadie porque la venía espiando desde hace horas y vio que todo el mundo salía. Pero resulta que había quedado un niño allí. Entonces, ahí tenemos que ver que siempre en la base, en la actuación de este sujeto, hay una ilicitud, porque no se puede entrar a una casa ajena sin permiso del dueño. Entonces habrá que darle el permiso a que el sujeto, mejor dicho, el sujeto puede cometer un delito culposo aun cuando en la base de su accionar haya un hecho ilícito. En este caso, el ingresar a una casa ajena, aun cuando lo haya vigilado durante todo el día, y también el hecho de portar armas sin permiso, porque eso puede decir que el sujeto no tiene ni idea de cómo funciona un arma y de por sí es algo sumamente peligroso. De hecho, está castigado especialmente en nuestra legislación penal. Hay un delito expreso. Bien, entonces aquí tenemos ya una, digamos, aproximación a las distintas formas de homicidio: doloso, ultra intencional y el culposo. Y después vamos a ver que el delito de homicidio permite muchas agravantes. De hecho, han habido modificaciones relativamente recientes que han introducido muchas de ellas. Por ejemplo, teníamos el artículo 310 bis, que dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se considerará agravante especial del delito la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en relación o en razón de su calidad de tal. En este caso, el máximo de la pena se elevará en 1/3 respecto de la prevista en el artículo anterior. Estas son formas específicas o delitos especiales, concretos, y podríamos decir homicidios especiales. Sí. No solo son homicidios agravados, porque efectivamente la pena resulta mayor, sino que a su vez son homicidios especiales porque contemplan la condición de la víctima, sobre todo. Pero esto ya lo veremos en otra sesión, cuando hablemos de las agravantes que son muy importantes en este delito. Buenas noches a todos.